Oiga bien esto, aun aquellos que no han recibido al Señor como su Salvador personal, creo que lo que el Señor está haciendo en este momento es tocando la puerta. Está tocando la puerta de nuestro corazón para que recibamos no solamente salvación, que es gratuita, pero que recibamos el perdón, ¿verdad? El perdón que hay a través de su Hijo. Y eso es el principio del amor de Dios a la humanidad. Porque de tal manera, ¿verdad? Dice en Juan 3:16, ¿verdad? Dios amó y amó al mundo. Y Él dio a su único Hijo, al único Hijo, unigénito. Es el único. A través de Él es que vamos a obtener la salvación. A través de Él es que vamos a obtener el perdón. Por eso que cuando Él lo dio, Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Porque éramos enemigos de Dios. Hello. En un punto de vista éramos enemigos de Dios. Estábamos separados de Dios. Pero ahora con su amor y el sacrificio que fue a la cruz, su sangre preciosa, aleluya, declara, ¿verdad?, el perdón de nuestras iniquidades. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No fue derramada en vano, fue derramada por cada uno de nosotros. Porque el Señor sabe que íbamos a llorar, íbamos a clamar, Abba Padre, en un punto de vista. En un punto de tiempo en el cual viene la conversión de cada uno de nosotros. Es esa revelación. En el tiempo de Daniel, regresando a Daniel, ¿verdad? Un poco. En el libro de Daniel, que me gusta mucho, y no solamente son los últimos dos capítulos, los dos últimos capítulos de Daniel, enfrentan el tiempo del fin. Le dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que estaba de parte de los hijos de tu pueblo. Esa es la visión que tiene, la revelación, la profecía. Y será tiempo de angustia, le dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Realmente le insiste a Daniel que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel va a tener angustia. Y han estado angustiados porque han sido cautiverio, han sido parte de la esclavitud, no solamente por miles de años. Pero el Señor lo que promete, no solamente que su pueblo, ¿verdad?, sus hijos están en angustia, pero Él los va a librar. Él los va a librar. Dios nos ha librado y nos está librando en esta hora. Y el Señor lo que quiere es librarnos ¿de qué? De la pena de muerte, que es eterna. Y esa es la angustia que dice que los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Y déjame decirle que el tiempo de angustia que estaban viviendo en ese tiempo, cuando Daniel, son los mismos tiempos de angustia que estamos viviendo ahora. La angustia siempre ha estado y va a seguir, porque el Señor va a regresar. La segunda venida de nuestro Señor, Él va a regresar y va a levantar a los muertos. Él va a levantar a su iglesia. Él va a llevar a sus hijos con Él. Amén. Y esas son algunas palabras de ánimo que le da el profeta. En el primer lugar le dice que no estarían solos en ese conflicto, sino que se levantará Miguel, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y luego añade que después de ese periodo de angustia será libertado tu pueblo. Oiga bien esto. Porque va a pasar angustia, va a pasar un proceso de angustia, pero va a ser libertado. Al final de la era, el Señor va a venir por su pueblo Israel. Va a venir por cada uno de ellos. Por todas las tribus. Por la descendencia de Abraham. Él va a venir por todos. Y ni uno se va a quedar. Esa es la promesa que le da a Israel. Por eso es que Israel es celoso. Dios es celoso de Israel. Amén. Hello. Si ustedes ven lo que ha pasado con el pueblo de Israel por muchos años, miles de años, ¿verdad? El Señor sabe que ha estado en angustia, pero el Señor va a regresar por Israel. El Señor va a regresar por sus hijos, por la descendencia de Abraham. ¿Cuántos somos descendencia de Abraham aquí? Amén. ¿Cuántos somos descendencia de las tribus de Abraham? Hello. Y es ahí donde está ese conflicto. Pero algo que también añade que después del periodo de angustia será libertado su pueblo, dice. Esto parece coincidir con la gran batalla descrita en Apocalipsis. Amén. Si ustedes tienen ahí la batalla donde dice Miguel y sus ángeles, y el dragón lo dice, y sus ángeles, en Apocalipsis 12, capítulo 12, versos 7 al 8, ¿verdad? Ahí es donde dice, vuelve a regresar a la profecía, casi en el último libro, hello,
¿Quién escribió el último libro? Juan. Juan. ¿A dónde estaba Juan? ¿A dónde estaba Juan? Juan estaba en una isla, castigado. Es ahí donde se reveló el Señor en el libro de Apocalipsis. Imagínense que en ese momento dice que Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, si observamos el contexto, veremos que está relacionado con la protección del pueblo de Israel en los últimos días. Porque el Señor el Señor es celoso. El Señor es celoso de sus hijos. Dios es celoso de lo que el enemigo quiere hacerte, que lo que el enemigo está queriendo levantar en justicia contra ti. Porque Dios es fiel. Dios no es injusto, Dios es justo. Por eso es que muchas veces las batallas que nosotros pasamos no nos pertenecen a nosotros. Hay que dejárselas a Él. Hay que dejárselas al Señor. Presentárselas al Señor. Y esa manera que lo presentamos es en petición, en oración, en alabanza. Es ahí donde el Señor opera a nuestro favor. No necesitamos nosotros estar estresados en ninguna batalla. Incluso aunque sea la batalla injusta. El enemigo va a estar ahí al lado. Y déjame decirte, el enemigo está a nuestros pies esta noche. El diablo está a nuestros pies. Déjame decirle, porque el enemigo es el padre de las mentiras. Es el Dios de la mentira. Es el que quiere derribar lo que Dios está haciendo. Y es ahí donde el enemigo va a la cabeza, no va a la cola. El enemigo sabe dónde está la cabeza de la casa. El enemigo sabe cuál es la cabeza de la iglesia. El enemigo sabe cuál es la cabeza de tus hijos. Hello. Y el enemigo sabe cómo querer destruir. Por eso es que uno tiene que estar en constante, en oración y en petición. En ayuno. Iglesia, en ayuno. No solamente en oración, pero en ayuno. Yo les insto esta noche al pueblo de Dios, aquellos que me están viendo a través de este estudio bíblico, no hay nada mejor que estar en oración y en petición, en ayuno también. Porque es ahí donde el Señor se revela. ¿Usted quiere una revelación de Dios esta noche? Póngase en ayuno. Póngase a orar, pídale al Señor, que el Señor va a contestarle. Y si no le contesta, porque Él está trabajando a su favor. Muchos queremos una contestación de Dios ya, porque Dios no es un genie, déjame decírselo. Dios no es un genie. Dios es un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios humilde, un Dios que sabe los tiempos. Por eso es que dice que 1000 años es un día, y un día son 1000 años. Entonces, ¿por qué vamos a comparar 1000 años a un día? Si para Dios para hacer algo lo hace cuando Él dice. Por eso es que nosotros no podemos desesperarnos en ningún momento. Por eso es que este estudio nos ayuda a nosotros a abrir el espacio para confiar en el Señor. Porque en los últimos días va a venir falsa doctrina, van a venir falsos profetas, va a venir muchas cosas que va a aterrorizar el pueblo de Dios. Y la única manera que el pueblo de Dios tiene que estar obstante de que es la verdad, es esta, es la palabra. No va a ser ninguna doctrina, no va a ser ninguna religión, porque religiones hay muchas. Pero si nosotros tenemos una relación cerca con nuestro Dios, nosotros no vamos a ser engañados. Hello. Déjame decírselo otra vez, hermanos y hermanas. Si usted tiene una relación con Dios, usted tiene una revelación. Y eso es lo que está diciéndole aquí a Daniel en ese tiempo, que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice. Todos los que se hallen escritos en el libro. Oiga bien esto. La revelación que le da aquí es que incluso cuando Cristo regrese, todos aquellos que están en el libro escrito, ¿verdad? No importa los que estén con vida, pero aquellos que han estado muertos por muchos miles de años. Aleluya. Y aquellos que acaban de morir, el Señor los va a levantar. Aleluya. Quiere decir que esta revelación, esta profecía fue para el pueblo, porque Él viene por su pueblo, viene por Israel. Y Él los va a levantar de donde quiera, de las tumbas. Él va a abrir en sus tumbas. Él no se los va a llevar. Aleluya. Y muchos de los que duermen, dice, oye, por ahí bien, dice, ahí está en el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. Unos para vida eterna. Oiga bien esto. Unos para vida eterna y otros, ¿qué? Para venganza y confusión perpetua. Aleluya. Es real.
el infierno existe, ¿verdad? Hay personas, hay doctrinas que quieren enseñar nada más que hay el cielo. No, hay un infierno real. Hay un castigo eterno. Y eso es lo que dice en el verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor de ¿qué? Del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua ¿qué? Eternidad. Pero tú, Daniel, le dice en el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Oiga bien lo que le dan instrucciones. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿No hemos visto últimamente la ciencia aumentar? Hello. ¿No hemos visto cómo se acelera? Amén. ¿Ah? Hace 20, 30 años yo no sabía usar una computadora. Hace 20, 30 años yo no tenía un celular. Hello. Todas las cosas vienen poco a poco. Pero mire lo que le dice. Esto es 2000 años atrás. Oiga bien, eso es en el Viejo Testamento. Le dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Verso 5. Y yo, Daniel, miré, dice. Daniel dice. Y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, en el verso 7, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión de poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Oiga bien esto. Aunque será un tiempo de un gran sufrimiento. Oiga bien. Será un tiempo de sufrimiento. Aquellos que hayan escrito en el libro, como dicen, serán libertados. Amén. Recordemos que el libro de Apocalipsis, antes que se abriera el séptimo sello, ¿verdad? Apareció un ángel con el sello de Dios vivo que prohibió a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Oiga bien esto, que hicieran daño a los, ¿se acuerdan? A los 144,000 judíos sellados. Oiga bien, ¿se acuerdan? Eso está en Apocalipsis 7, 1 al 8. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Apocalipsis 7, del verso 1 al 8. Quien lo tenga lo puede leer. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Nectalí 12,000 sellados, de la tribu de Manases 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Por eso es que la revelación les dice que él paró los 4 ángeles antes que tuvieran el control de destruir, ¿verdad? Porque Dios le está dando chances, Dios va a venir por sus sellados. Amén. Y esa es la tribu de Israel. Aleluya. De las 12 tribus escogió tantos, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 8. Aunque pasarán por la gran tribulación, Dios nos los protegerá y al final serán salvos. Amén. Esa es la promesa de Dios. Por eso es que el Señor tiene paciencia, déjeme decirle. El Señor tiene paciencia con nosotros
Y nosotros no sabemos hasta qué momento la paciencia del Señor se va a acabar. Por eso hay que estar preparados. Nosotros no podemos abusar de la misericordia y de la gracia de Dios. Hello. No podemos abusar. Hay personas que dicen, yo no estoy lista para arrepentirme todavía. Todavía me queda tiempo. Todavía yo tengo tiempo. Estoy joven. Estoy como esos guineos verdes. Estoy bien. Pero usted no sabe cuándo va a venir el Señor. Amén. Ese es el tema. Amén. Que para el Señor no hay edad. Para el Señor no hay edades, déjeme decírselo. Y es ahí donde, ¿verdad? El Señor va a proteger, sí. Y dice que al final serán salvos. En Apocalipsis 14:1, ¿quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Cuando lo tenga, dígame. Okay. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oiga bien, todos estaban ahí, no cabe duda, ¿verdad?, de que el propósito de Satanás durante la gran tribulación será exterminar a toda descendencia de Abraham. Eso es lo que quiere, el Satanás lo que quiere es acabar con toda la humanidad. Por eso es que dice que él anda como león, viendo a ver a quién devora. Él está siempre ahí en los pensamientos de uno. Él está en la televisión, él está en todo. Déjeme decirle, no le digo yo que deje de ver televisión, pero déjeme decirle, entre más televisión ve, son las mismas noticias. Las noticias no van a cambiar. La bolsa de valores no va a cambiar. Nada de esto va a cambiar. El que tiene que cambiar es uno. Cada uno de nosotros, porque nada de esto nos va a ayudar. Por eso es que lo que se refiere a todos estos ejemplos que estamos viendo es que el Señor es celoso y el Señor tiene paciencia. El Señor está dándonos la gracia y la misericordia todos los días de nuestra vida para llegar y arrepentirnos. Y no solamente vivir en arrepentimiento, sino que dice que ¿sin qué? ¿No vamos a ver al Señor? Sin santidad. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Quiere decir que no somos santos todavía, pero que estamos en un proceso, ¿verdad?, de purificación, un proceso de deliberación, un proceso de estar bien con Dios, ¿verdad? Por eso hay que estar bien con el hermano, hay que estar bien con todo el mundo, porque en el día final, en el juicio, vamos a dar cara de cada cosa, ¿verdad? Creo que esta noche, lo que el Señor nos está indicando esta noche es que Cristo viene pronto. Amén. Y toda esa descendencia de Abraham y pedir el regreso de Cristo y a reinar sobre Israel. Pero evidente fracasará en su intento Satanás al final. Porque dice que la victoria es del Señor. Amén. Amén. La victoria es del Señor. Y eso es ahí que hay que estar en constante, entendiendo que nuestros hijos necesitan conocer al Señor. Amén. Nuestros hijos necesitan ser instruidos en la palabra. Amén. Porque esa es la generación y la generación de sus hijos. Amén. Que van a ver, si no es que el Señor viene esta noche. Déjame decirlo. Ahí lo va a encontrar desayunando en la madrugada. O lo que sea. Uno tiene que estar listo. Amén. Pues nunca sabe. Imagínese. No, mire, empieza uno a dar excusas. No, que el Señor, no, es que yo estaba esperando. No, olvídese eso. El tren va a llegar y se va a ir. Esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo, dice. Por eso es que el intento de Satanás, como dice en Daniel, porque según nos dice Daniel, en aquel tiempo será libertado su pueblo. Y esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Por eso dice en Mateo 24. Vamos a regresar a Mateo 24 un poquito. Versos 29 y 30. Quien lo tiene lo puede compartir. Es lindo este estudio, déjeme decírselo, porque por eso es bueno escudriñar la Escritura. Mateo 24, versos 29 y 30. 24, 9. No, 24, capítulo 24, versos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Oiga bien lo que dice ahí, lo que hemos visto, ¿verdad? Los que serán libertados en ese tiempo será tu pueblo. Todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. En el principio, dice, en el principio se trata de una preservación temporal, pero fácilmente se puede relacionar también con la salvación eterna. Ahí donde está, es la salvación eterna. Nuestro nombre tiene que estar en el libro de la vida. Amén.
que es la eternidad. Es donde vamos a estar con Él, juntamente con Él. Donde no va a haber dolor, donde no va a haber que pagar otro bill, donde no va a haber angustia, donde no va a haber desencanto, donde no va a haber odio, donde no va a haber nada de eso, donde vamos a morar con Él, ¿qué? Eternamente. Aleluya. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a vivir en este mismo cuerpo? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a ser la misma persona? No. Te lo voy a dejar de tarea. Seremos transformados. Ok. ¿Verdad? Seremos transformados por su amor. Tenemos que ser transformados. ¿Usted cree que va a encontrar a su perrito ahí arriba? No. ¿Usted cree que va a encontrar a... ¿Ah? ¿No? Ok, se lo voy a dejar de tarea. Eso es verdad, como hemos visto, ¿verdad? Es algo que tenemos que ver y a veces analizar. ¿Cómo es que vamos a hacer, verdad? Vamos a ser formados con Él, vamos a estar eternamente con Él. Y por eso es que nosotros tenemos que ver que los que serán libertados en ese tiempo será su pueblo, dice, ¿verdad? Algo que ¿verdad? Algo que podemos entender en la salvación eterna es en este caso, en Romanos 9, ¿verdad? En Romanos 9, versos 6 y el 8, que no tenga lo puede leer. Esto le corresponde a los auténticos creyentes en el pueblo de Israel y a nosotros. Romanos 9, capítulo 9, versos 6 y 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Okay. Usted ve, no todos los que son llamados son hijos de Dios. ¿Entiende? No todos los que dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios. Amén. La manera que son hijos de Dios es porque han recibido, aleluya, la salvación, ¿verdad? Amén. ¿Y de qué manera reciben la salvación? Al confesar. Amén. Tienen que confesar sus pecados. Tienen que confesar al Señor como su Salvador personal. Amén. Aceptar a su Hijo, el perdón. Aleluya. Porque el perdón, sin el perdón no hay eternidad. Tiene que haber perdón. ¿Y de qué manera nos damos cuenta que el Señor nos perdona? Cuando hay paz. Cuando hay paz, hay perdón. Si nosotros no tenemos paz, ¿verdad? En alguna área, tenemos que consultarlo con el Señor. Porque si usted dice a alguien, yo te perdono, pero todavía tiene un residuo que cuando la vea le dice, no camines por acá, usted no ha perdonado. Amén. Hello. Es así el mismo el perdón de Dios. El perdón de Dios es eterno. Pero usted tiene que perdonarse usted mismo y pedir el perdón. Ceder al perdón del Señor. Y después de ceder el perdón del Señor, tiene que empezar a caminar. Amén. ¿Verdad? Tiene que empezar a caminar con Él. No sin Él, con Él. Amén. Por eso es que dice la resurrección de los muertos en Daniel 12, 2 al 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, ¿a qué? A perpetua eternidad. Aleluya. Esa es la promesa en ese tiempo de Israel. En el segundo hecho con el que Daniel fue consolado, fue la promesa de que aquellos que dormían, es decir, que ya hubieran muerto, ¿verdad? Serían ¿qué? Resucitados. Los que duermen van a ser resucitados. Aunque estén en polvo, van a ser resucitados. Amén. Porque es la gloria de Dios. Es el poder de Dios. Aleluya. Amén. No somos nosotros. Por eso es que toda gloria y toda honra es del Señor. No es de nosotros. Gloria a Dios. Serían resucitados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Este es el concepto de la muerte como un sueño. Es frecuentemente usado en el Nuevo Testamento. Por eso es que dice que cuando la persona muere, es como que estaba durmiendo, es como que estuviera durmiendo. Aleluya. Pero el Señor los va a despertar. El Señor los va a despertar. Dice en Mateo 27, 52. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. ¿Vio?
Juan 11:11, lo podemos leer. Juan 11:11, quien lo tenga puede compartirlo. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ese fue un ejemplo que nuestro Señor Jesús usó, la resurrección de Lázaro. Todo el mundo pensaba que estaba muerto, ¿verdad? Llevaba 4 días, apestaba, ¿verdad? 4 días y apestaba, y cuando llegó el Señor con autoridad, ¿qué le dijo? Lázaro, sal. No le dijo despierta, sal, porque estaba durmiendo. Sal, con poder y autoridad. Le dijo que saliera. No que le dijo, mira, ¿estás todavía ahí adentro? No, él le dio con poder y autoridad, le dijo, sal. ¿Por qué? Esa es la primera resurrección que vemos. Ya había visto otra resurrección cuando él sanó. Él sanaba, cuando el Señor estaba y llegaba a sanar. Había varios ejemplos que podemos verlo más adelante de la resurrección. Por eso es que el poder él caminaba con poder y autoridad. Y cuando él se fue, él dejó poder y autoridad. Amén. Por eso es que a veces nosotros dudamos del poder de Dios. No podemos dudar del poder de Dios. Amén. Porque el poder de Dios está en nuestros labios. Amén. No hay duda que nuestra fe mueve montañas. Amén. Hello. Si nosotros tenemos dudas del poder de Dios y no tenemos fe, no estamos aplicando lo que el Señor nos dio y nos dejó, su consolador, Amén. que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros estamos llenos de Él y menos de nosotros vamos a ver milagros. Amén. Gloria a Dios. Y eso eso lo vemos. Yo le he pedido al Señor en oración muchas cosas. Y sin embargo el Señor ha escuchado porque ha detenido la boca del enemigo. Amén. Muchas veces el poder de la oración tiene poder. Amén. Usted le puede callar la boca al enemigo. No tiene que juzgarlo. No tiene que buscar pleito. Amén. No tiene que buscar discordia. Amén. Eso es abominación a Dios. Amén. Gloria a Dios. La mentira es abominación a Dios. Amén. Por eso es que cuando nosotros mentimos y empezamos a darle vuelta, Dios es celoso. Pero cuando usted viene con la verdad, sin afectar a nadie, Dios va a estar con usted. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que interpretan la mentira con algo diferente. Pero cuando el Señor está con usted, usted va a ver la justicia de Dios. Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Dios es celoso del ungido. Cuando Dios te ungió, Dios te perseveró, te separó. Amén.